Vamos a contar con la participación de Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y también con la participación de Federico Santangelo y Fernando Gil de la consultora Agroideas para analizar qué está pasando con el negocio de ganados y carnes. Si les parece, arrancamos con las disertaciones, antes la presentación a cargo de Daniel Urcía. Bienvenidos a todos, muchas gracias por compartir con nosotros una jornada más. Llegamos al final de año en un momento caliente, porque lo que alguna vez dijimos de que tenían que ocurrir algunas correcciones de precios es lo que hoy estamos viviendo. En este contexto, yo quiero aprovechar para destacar algunos aspectos del negocio de ganados y carnes, que seguramente luego tanto Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba como Fernando Gil y Federico Santangelo de Agroideas van a precisar. Pero en función del análisis que viene haciendo Miguel Jairala, que es economista del IPCBA, hoy podemos decir con precisión que en los primeros 11 meses del año hemos producido más carne que el 2019, hemos podido exportar más y hemos consumido más carne, no mucha, pero un poquito más carne que en el 2019. Y la explicación de esto no solo está dada por la mayor faena, llevamos 13 millones en 11 meses y aún con una disminución de faena en el mes de diciembre vamos a estar pasando los 14 millones, pero el dato relevante es una mayor producción por animal faenado. Y esos casi 2 kilos de más por animal faenado, que representan 28 millones de kilos al año, es lo que ha permitido consumir más, aún con un crecimiento demográfico, porque eso cuando hacemos el análisis de consumo de carne nunca lo tenemos en cuenta, pero año tras año crece más la población que el stock ganadero. Y muchas veces nos remitimos y hacemos comparaciones de hace 20 años atrás y nos olvidamos que en Argentina en el año 78, cuando jugamos el Mundial, éramos 25 millones de habitantes y hoy somos 45 millones de habitantes. Entonces, en este contexto y en el año de la pandemia, el consumo doméstico aumentó, el consumo de carne vacuna, aumentó el de pollo y aumentó el de cerdo. Pese a la crisis económica y a la situación de aislamiento, tal vez que las familias no pudieron tener otros gastos, los llevó a gastar en carnes, e indudablemente la ayuda a través de los programas sociales ha servido y mucho. De hecho, la tarjeta alimentar, que ahora va a haber duplicado la acreditación de fondos en el mes de diciembre, el 18 se acredita, y de un promedio de 7.000 millones de pesos por mes vamos a pasar al mes de diciembre a 14.000 millones. Entonces, esta ayuda social, lo nuevo que ha salido, que un grupo de frigoríficos va a hacer un precio especial para determinados cortes, en determinadas bocas de expendio, se conjuga con esa ayuda social del Estado Nacional y es lo que entre todos, más el aporte que ha hecho la cadena con su esfuerzo, a que cerremos un año con un mayor consumo. A niveles de producción ganadera y de oferta, desde FIFRA creemos que durante el 2021 vamos a estar en situación de buen nivel de abastecimiento, con oferta suficiente, y no vamos a tener inconvenientes en cuanto a lo que representa la oferta de ganados y carnes. Obviamente, seguramente la semana que viene tendremos un precio estabilizado con una semana completa y eso marcará la referencia de precios del final del año y el comienzo del año 2021. Las exportaciones, por otro lado, se han visto complicadas hacia final del año con apariciones o reportes desde
desde China, el principal destino de apariciones de COVID en empaque. Eso está demorando las cargas y las complicaciones por el rebrote que ha tenido Europa. Yo creo que las situaciones con respecto al COVID van a seguir estando, al menos los primeros meses del año próximo, y luego iremos hacia una estabilización de lo que es el comercio exterior, con una demanda de proteína animal que entiendo que va a ser constante, porque de hecho lo que pueden llegar a cambiar son los precios, pero la necesidad de proteína animal está latente en todos los países, fundamentalmente sudeste asiático. Bueno, hecho estos breves comentarios, agradecemos como siempre el acompañamiento para estas charlas del IPCBA y desde FIFRA, en conjunto con la Asociación de Frigoríficos de Córdoba, AFIC, junto a CAFRISA de la provincia de Santa Fe y a CICER de la provincia de Entre Ríos. Les agradecemos todos por participar y espero que disfruten del contenido de la jornada de hoy. Bueno, si les parece, arrancamos entonces con la charla de Gonzalo Augusto, el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Gonza, ¿cómo estás? Buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro. Bueno, antes que nada, Dani, agradecerte por la oportunidad que nos brindás acá en el espacio de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que va a estar representada por mí. Lo que vamos a hablar de una charla relativamente corta es contar cómo están los cultivos aquí en la provincia de Córdoba, cómo vemos los precios que podemos esperar para la campaña que ya está arrancando y los resultados que estamos viendo para la provincia de Córdoba en términos económicos. En primer lugar, ¿cómo estamos viendo los cultivos en Córdoba? Bueno, lo que es soja, nosotros estamos estimando un área de 4,3 millones de hectáreas, que es levemente inferior a la campaña pasada, un 1%, y de estas 4,3 millones de hectáreas se vienen sembrando, ahí pueden ver en la línea continua, que está por encima del promedio de los últimos 6 años y dentro del rango histórico. O sea que la siembra, dentro de todo, más allá de los problemas que tuvimos, viene relativamente bien, y el estado del cultivo está bastante bien, también por lo que nos vienen reportando los colaboradores, donde el 25% de la soja está excelente y el 53% se encuentra en estado muy bueno. Pero acá lo que estamos viendo es que, como pueden ver, hay un gráfico de barras, es que uno de los menores porcentajes de siembras tempranas que tenemos en los últimos años, y esto obviamente, como ustedes ya saben, está relacionado con la falta de lluvias que tuvimos en gran parte de la provincia, que imposibilitó que se sembrara de manera temprana. Hoy estamos hablando que en Córdoba un 33% de la soja se sembró de manera temprana, es decir, antes del 1 de noviembre, y el resto se puede extender hasta fines de diciembre. Respecto a maíz, en maíz aumentó levemente el área sembrada, estamos en 2,6 millones de hectáreas, que también fue un 1% respecto a la campaña pasada, el incremento. Y de nuevo acá, a diferencia de la soja, venimos que la siembra se encuentra atrasada respecto a lo que es el promedio histórico y a los rangos mínimos y máximos que tuvimos en la provincia de Córdoba. Más allá de este retraso, también lo que se ha sembrado está muy bueno o excelente, en más de un 75%, entonces viene relativamente bien. Obviamente tenemos que esperar más lluvias en el transcurso de la campaña. Y al igual que en soja, también es uno de los porcentajes más bajos de siembra temprana que tenemos en los últimos años, donde en Córdoba siempre se siembra más maíz tardío, pero esta campaña vamos a tener la particularidad que solamente el 19% se sembró de manera temprana. Es decir, que la disponibilidad de cereal, obviamente, en lo que es abril, en esos primeros meses de cosecha, va a ser menor que lo que es otros años por este retraso en la siembra, que también está vinculado al retardo que tuvimos en las lluvias. Ahora bien, ¿qué pasa con los mercados y lo que podemos esperar con los precios de los granos para la campaña que viene? Y obviamente acá hay varios factores que están influyendo en los precios de los granos, donde están explicando los grandes incrementos que tuvimos tanto de soja como maíz en los últimos meses. En primer lugar, ahí estamos viendo la luz al final del túnel de lo que es el COVID, de esta crisis que provocó esta pandemia,
Básicamente yo creo que estamos ya estamos viendo la luz, no sabemos cuándo podemos salir esa luz, pero ya se ve cercana. Básicamente lo que está relacionado a lo que es la vacuna, todas las noticias de los últimos días. Entonces, esto ya lo que nos está dando una pauta es que el año que viene ya vamos a tener una economía que se va a estar recuperando, reestructurando después de todos los cambios que generó esta pandemia, pero lo que tenemos incertidumbre es saber cuándo se va a dar eso, pero ya estamos teniendo los primeros signos de que el año que viene por lo menos vamos a tener una recuperación. Otro dato no menor es la elección de Joe Biden en Estados Unidos como presidente, donde acá en Estados Unidos estamos viendo un último tiempo donde teníamos tasas muy bajas de interés, y lo que se espera de este presidente es que se mantengan esas tasas en niveles bajos, y esto lo que hace no es más que generar también incentivos en otro tipo de mercados, como lo de commodities, lo cual hace que también genere un condimento adicional para la suba de los precios. Y esto también genera un dólar que es más débil porque es más barato, y eso también fomenta un incremento en los precios de los commodities como el petróleo o los granos. Y también, algo no menor, es el rol que va a ocupar China dentro de este nuevo marco mundial, donde obviamente ya le empieza a disputar a Estados Unidos de par a par, y lo que implica esto es que las reglas bajo las cuales se rige China a nivel global son diferentes a la del capitalismo que tiene Estados Unidos. Entonces, todo este nuevo liderazgo que va a ejercer China obviamente puede influir en la forma en que se determinen los precios de los granos. Así que esto también hacia el mediano plazo hay que ver cómo se posiciona China en este nuevo escenario mundial, donde dentro de la pandemia fue, si bien nació ahí este virus, pero fue el que mejor la sacó y que el que más rápido se va a recuperar durante el año que viene. Ahora, entrando en los cultivos, algunos apuntes de soja y maíz. En soja lo que estuvimos viendo, además de todos los factores que les expliqué anteriormente que incidían en el aumento de precios, tenemos una producción de soja en Estados Unidos que fue menor a lo que se esperaba en un inicio. Por otro lado, tenemos lo que está haciendo China, donde van a tener importaciones récord. En el último año ellos importaron 112 millones de toneladas de soja, lo cual es un número extraordinario. Hay algunos componentes geopolíticos de estas compras que está haciendo China, pero obviamente fue uno de los principales dinamizadores del precio de la soja en los últimos meses por las compras agresivas que estaba haciendo. Y acá esto se puede reflejar en cómo vienen los estadounidenses exportando. Ellos recién terminan de cosechar su soja y ya vendieron el 90% de su soja, ya la tienen comprometida o sea, de las exportaciones exportadas ya tienen el 90% comprometidas. Y de esta manera los stocks finales o las existencias de soja en Estados Unidos se reducen a uno de los niveles más bajos de los últimos años. Entonces todo esto lo que nos está diciendo es que la demanda está yendo muy rápido y muy fuerte y presionando sobre la oferta, y eso también es lo que explica el aumento de los precios en el mercado de Chicago. Una de las noticias que contrarresta estos efectos positivos es la producción de soja en Brasil, donde se posicionaría como el mayor productor mundial de soja de nuevo, con una producción récord de 135 millones de toneladas. Ellos han tenido problemas ahora en las últimas semanas por falta de lluvias, en Mato Grosso, que es uno de los principales estados productores del mundo, y de Brasil tuvieron que resembrar en algunas zonas, pero más allá de esto siguen estimando una cosecha récord de soja en Brasil. Así que cualquier problema climático va a incidir de manera positiva en los precios de la soja, si genera algunos conflictos, algunos problemas en el desarrollo del cultivo. Y lo que es en Argentina, nosotros venimos un poco más retrasados en lo que es la siembra, también de nuevo por la falta de lluvia que no tuvimos en determinados momentos, y se está estimando un área de 17 millones de hectáreas y una producción en torno a los 51 millones de toneladas, que es un buen número para la Argentina. Sin embargo, de nuevo, estamos ante una niña, que eso puede llegar a tener algún efecto en los rendimientos en gran parte de las zonas productoras, donde por lluvias por debajo de lo normal podría hacer que esa producción no se alcance. Así que ahora los ojos del mercado están puestos en Brasil,
Y en Argentina, y cualquier problema climático, obviamente también se va a ver reflejado en el precio en los mercados mundiales. Y creo que lo que resume todo esto es la relación stock-consumo, que mide la presión de la demanda sobre la oferta, y estamos en el nivel más bajo de los últimos 7 campañas. Entonces, esto ya también nos está dando la pauta de que estamos en un escenario de una demanda muy fuerte y que es difícil que los precios vuelvan a caer por los niveles que estuvimos viendo, por ejemplo, en mayo, donde teníamos niveles muy bajos. Y otro dato muy relevante son los fondos especulativos en Chicago, donde estos fondos están comprados, y eso quiere decir que están comprados a la espera de que el precio de la soja suba y estén en los mayores niveles en los últimos años. Entonces, de nuevo, tenemos otro componente que se suma a todos los que vimos anteriormente, que incide en el precio de la soja y en estos grandes incrementos que tuvimos. Entonces, lo que vemos acá es el precio de la soja en el mercado de Chicago, donde en 4 o 5 meses la soja pasó de valer $310, $320 a $430 por tonelada. Y si bien cayó en los últimos días por las lluvias que cayeron en Argentina y Brasil, que hicieron que se pudieran completar las áreas de siembra, pero no cayó de más, básicamente por todos estos factores que están sosteniendo la soja en niveles elevados. Todas estas subas también se vieron en el mercado de Rosario, donde también desde abril a noviembre de este año tuvimos una suba de $150 por tonelada y ahora una corrección de $28 por tonelada. Pero todavía estamos en un escenario muy diferente al que teníamos el año pasado o en la cosecha de la campaña pasada. Maíz, bueno, algo similar a lo que pasó con soja, la producción en Estados Unidos, ellos estimaban al inicio de la campaña 400 millones de toneladas y hoy están terminando de cosechar 370 millones de toneladas. Entonces esto también habla de un ajuste en la oferta, es uno de los mayores productores a nivel global de maíz, entonces eso obviamente incide. Y otro dato positivo para los precios es la recuperación de la producción de etanol, que esto está básicamente ligado también a la recuperación de la economía, de los movimientos de la industria que necesita el combustible, donde en Estados Unidos el 40% del maíz tiene como destino el etanol. Entonces, que esta recuperación se esté mostrando, obviamente también es un componente positivo para los precios del maíz. También, al igual que en la soja, los productores estadounidenses ya vendieron más del 65% de su cosecha cuando recién la terminan de cosechar. Y esto está obviamente ligado a la gran demanda internacional que hay por el cereal, al igual que en la soja. Y también las existencias caen a uno de los menores niveles de los últimos años, también mostrando el sostén que están teniendo los precios en el mercado de Chicago. De nuevo, y al igual que en la soja, la producción de maíz se estima récord en Brasil. Todos los ojos están puestos ahora en el hemisferio sur, en Brasil y en Argentina. Sin embargo, esta producción que está estimada récord podría llegar a tener algún problema si estos retrasos en la siembra de soja, que veíamos anteriormente, hacen que se retrase la siembra de maíz y que incidan los rendimientos. Pero de nuevo, esto que tenga una producción récord es lo que le estaría poniendo algún tipo de freno a las cotizaciones. Sin embargo, todavía falta mucho. El maíz tardío de Brasil, el maíz safrinha ni siquiera se ha sembrado, así que todavía queda un largo margen para ver qué es lo que pasa en ese sentido. En lo que es aquí en Argentina, el avance de siembra también viene por debajo del promedio. Se está estimando 9,4 millones de hectáreas y una producción de 51 millones de toneladas, que es un muy buen número, pero obviamente también la advertencia de la niña, hay que tener cuidado a ver si se pueden concretar o no estos niveles de producción. Y de nuevo, también me parece que el indicador que resume todo es esta relación stock-consumo, donde estamos en el menor nivel de las últimas 6 campañas y se viene ajustando ciclo tras ciclo porque la demanda supera el consumo en los últimos 2 o 3 años, viene superándolo. Entonces, eso obviamente genera una presión y se refleja en los precios de los granos. Y al igual que en soja, los fondos especulativos en Chicago están comprados también ante la expectativa de que el precio siga subiendo y están
comprado en uno de los mayores niveles de los últimos años. Y acá, como pueden ver, también el gran incremento que tuvimos en el precio del maíz, que pasó de 125 a 165 dólares en 3 meses. Y en el mercado local también tuvimos muy buenos incrementos de precios, donde desde junio hasta octubre tuvimos aumentos de casi 100 dólares por tonelada en maíz, luego bajó un poquito, 8 dólares, y se ha estabilizado en 190 dólares, 195 dólares por tonelada. Ahora bien, con todo este panorama, ¿qué es lo que estamos viendo para Córdoba? Todos los precios de cosecha. El trigo tuvimos una muy mala campaña, que ya la estamos cerrando con rendimientos muy bajos, pero estamos teniendo uno de los precios más altos de los últimos años. En soja, lo mismo, con un precio esperado de cosecha de 300 dólares por tonelada. En maíz temprano, 183 dólares, que es la posición a abril, uno de los mayores valores también de los últimos años. Y el maíz tardío, también 164 dólares, que estamos tomando como referencia julio, donde uno de los mayores valores de las últimas 5 campañas. Entonces, obviamente, todos estos buenos precios pueden llegar a contrarrestar el efecto que tenga la línea en los rendimientos. Aquí lo que nosotros estimamos con rendimientos históricos, promedios, pero con años línea, de nuevo, puede llegar a ser rendimientos por debajo de lo normal y eso puede incidir en la rentabilidad. De cualquier manera, todos los escenarios de rentabilidad por este gran incremento de precios nos dan con muy buenos resultados. Así que hay que ver ahí cómo se desenvuelve el cultivo en cada lote, en cada zona, con este nuevo escenario climático, y si los precios pueden compensar esa caída en la productividad que podemos llegar a tener. De nuevo, y ya para ir cerrando, yo les dejo esta calculadora de márgenes que la pueden entrar y ahí ir viendo cómo les dan los distintos planteos en su zona de soja, de trigo, de maíz, y los distintos maíz temprano, maíz tardío, y eso está totalmente disponible en la página de la bolsa y lo pueden descargar y ver cuáles son sus resultados. Entonces, pasando en limpio y para ir cerrando, ¿qué esperamos para la próxima campaña? Bueno, por un lado lo que es la recuperación de la economía mundial, que estamos viendo un final, pero es incierto en cuanto a qué efectividad puede llegar a tener los diferentes tipos de vacunas que se están aplicando y cómo puede llegar a retornar a la normalidad la economía y también la reestructuración que puede haber de la economía global con todos los cambios que vivimos en este último año. También ahí eso cómo puede incidir en el petróleo, cómo puede aumentar, está relacionado a la vuelta a la actividad de la economía mundial, que obviamente si aumenta el precio del petróleo, eso también genera un componente alcista para lo que son los precios de los granos. Hay un contexto internacional de tasas bajas que también es esperable que continúe y eso que haga sostener los precios en los niveles que estamos viendo. Y hay un punto que no explayamos mucho, pero es el tema de un cambio en la política agropecuaria local, que hay que estar atentos si estos aumentos de los precios continúan, si hay algún tipo de reacomodamiento o reestructuración de derechos de exportación o cupos que podrían afectar el precio recibido por el productor. Creo que lo más importante es que todos los fundamentos que nosotros veíamos que mantenían a los precios en niveles bajos en las últimas 4 o 5 campañas, hoy ya se están ajustando y están acompañados de un contexto global que fomenta e incentiva que los precios suban. Y por último es que el maíz es el que nos está presentando los mejores resultados económicos en lugar de la soja para lo que es la provincia de Córdoba en promedio. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Dani, Nico. A disposición, ya sea para alguna consulta ahora o en el futuro, tienen mi mail a disposición, así que siempre a disposición para lo que necesiten. Gracias, Gonza, por la información, por todos los datos. Como siempre, muy completo el análisis. Y que te quería hacer una consulta respecto del maíz, teniendo en cuenta la importancia que tiene Córdoba como proveedora de maíz para la Argentina. El 50% de la producción nacional de maíz proviene de Córdoba y vos decías que va a haber solo un 19% de maíz temprano y el resto tardío. ¿Qué impacto crees que puede tener esto en la disponibilidad del maíz, pensando en todos los engordes a corral, producción de carne porcina y demás, y en los precios en el mercado local, si se puede prever o evaluar algún tipo de implicancia de esta mayor siembra de maíz tardío? Bueno, obviamente eso puede llegar a generar algún inconveniente en la logística. Obviamente hay otras zonas nosotros estamos acá hablando únicamente de Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, hay algunos porcentajes mayores tempranos, entonces
puede no llegar a generarse ese problema. Para mí lo más importante y lo que hay que tener en cuenta, más allá de esta baja en el porcentaje temprano, es el tema de cómo puede llegar a afectar los rendimientos en contexto climático, que si bien tuvimos esta lluvia en las últimas semanas, puede llegar a complicar los cultivos durante el periodo crítico. Ya todos los modelos climáticos ya están hablando de que hay un 95% de probabilidad de que en enero y febrero tengamos una niña. Entonces eso en gran parte de la provincia, no en toda, porque hay zonas donde generalmente reciben precipitaciones por encima de lo normal, pero en las zonas donde se siembra este maíz temprano, son zonas donde generalmente tienen precipitaciones por debajo de lo normal. Entonces, obviamente, eso puede llegar a afectar la productividad del cereal en la próxima campaña. Así que me parece que eso es lo que hay que estar atento para ver qué volumen podemos estar cosechando en abril, cuando se cosechan los primeros lotes en la provincia de Córdoba. Y decías recién que el maíz daba mejor que la soja, según el Excel, digamos, el cuadro que presentabas. Sí, tal como decía Nico, bueno, nosotros lo que estamos viendo ahí, cuando vemos el precio relativo de la soja y el maíz, hoy el maíz tiene precios relativamente más favorables que la soja. Generalmente con una tonelada de soja se compran 2 de maíz, y hoy tenemos que con una tonelada de soja es 1,6 de maíz. Entonces, en términos de precio está más favorable el maíz, y también porque los rendimientos del maíz generalmente están siendo más estables en la provincia que la soja, y cuando tomamos el promedio histórico nos da los mejores resultados. Sin embargo, esto es muy variable, la provincia tiene zonas muy diferentes, y eso va a depender de cada zona y de qué planteo. Por eso también los invito y les dejo la calculadora de márgenes para que puedan jugar de cada zona y cuál es el mejor planteo que les da. Perfecto, gracias Gonzo, un saludo, que tengas un buen fin de semana y quédate a escuchar a los chicos de Abrideas. Queremos saludar a José María Romero, el subsecretario de Ganadería, que está participando de esta jornada ganadera, y preguntarle si es que quiere dirigirnos unas palabras. Dani, si lo querés saludar vos también. Sí, agradecerle a José que se haya sumado a esta charla. Habitualmente estamos en contacto y sé que lee todos los informes de FIFRA, así que la verdad que es un placer tenerte con nosotros, Cacho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Un abrazo grande, un saludo grande. Siempre sí, obviamente estoy al tanto, interesante las cuestiones que estaban planteando. Y a veces se me viene a la cabeza, voy a hacer una pequeña reflexión nada más, porque obviamente los disertantes son otros, que muchas veces la gente no termina mirando que los aumentos de precio internacionales de la soja y el maíz terminan generando hacia el mercado interno una corrida de precios por la cual después nos alarmamos. Debemos tener presente que siempre la agricultura tiene que estar ligada a la ganadería y no observarlo como dos escenarios diferentes y preocuparnos por el aumento por ejemplo, del precio de la hacienda. Cuando hay 6,5 millones de toneladas de granos solamente en bovinos, más 1.800.000 hectáreas de grano diferido, lo que son, si lo cultiváramos, son unos 14 millones adicionales. O sea que la ganadería bovina no es como muchos creen, que vive de pasto, sino que hay 20 millones de toneladas de maíz que son consumidas por la ganadería. Así que, nada, hacer esto, que a veces lo que por un lado nos viene bien como país, en el ingreso de divisas, por otro lado también tenemos que entender y ser más condescendientes cuando hay corrimiento de precios o aumento de precios que puedan afectar al mercado interno. Parece que está muy bueno este tipo de charlas, donde estas cosas quedan bien en claro, y seguramente no nos está escuchando el ciudadano común. Lo bueno es que a través de IPCBA y a través de FIFRA, IPCBA como auspiciante, ¿no? Pero fundamentalmente a través de FIFRA, esta información le pueda llegar al ciudadano y entender que la ganadería también sufre un vaivén importante cuando hay movimiento de precios internacionales de los cereales.
Eso nada más. Y bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañar siempre a la ganadería y felicitaciones a él por el enorme compromiso que tiene con todo esto, no solamente como empresario de la industria frigorífica, sino comprometido con el sector. Y gracias a los participantes, a Javier, los pocos que puedo ver acá, discúlpenme a otros si no los veo, pero son un montón. Les mando un abrazo grande y bueno, voy a seguir escuchándolos un rato y vaya mi saludo. Gracias, José María. Le quería hacer una consulta, ya que lo tenemos a mano. En el arranque, Daniel Urcía habló de más producción, más exportaciones, más consumo. ¿Cuál es su balance de lo que sería este año para la cadena ganadera en particular? Todos los números son altamente positivos, excepto un número que a mí no me agrada tanto, que es el consumo interno de carne bovina. Cuando dejamos el gobierno en el año 2015, lo dejamos con 58 kilos, hoy nos está costando sostener 50 kilos, además tenemos 50 kilos de pollo en la dieta de los argentinos. Digo que está bueno diversificar, está bueno variar, pero entiendo que a la mesa de los argentinos le está faltando un poco de carne porque el argentino es muy consumidor de carne bovina. Las exportaciones están siendo récord, no así los precios internacionales, no nos están acompañando. Tenemos una media en este momento de $2.808. Está bien, hay distintos mercados, el mercado de Israel es mejor, el mercado de la UE es mejor, pero bueno, el promedio y el balance general de este año, que seguramente va a ser un año récord, y si tenemos un poquito de suerte, inclusive hasta podemos superar a 1924, donde exportamos unas 980.000 toneladas. No sé si llegamos a ese número, pero probablemente pueda ser récord. Creo que el camino para salir en nuestro país, el camino más simple y el camino que debemos seguir, el camino de lo que sabemos hacer, es el de agregar valor en el sector agropecuario. El número es importante cuando miramos la cantidad de dólares que ingresan del sector agropecuario, es muy, muy, muy importante, pero también tenemos que mirar que nuestra matriz agroexportadora está sumamente primarizada. De esos 7,4 dólares, realmente ingresa muy poco en el primer semestre, que es lo único que tenemos cerrado. De 20.000 millones de dólares, solo fueron 2.300 millones de dólares que ingresaron por carne, leche y huevo. Pensemos inclusive en cualquier modelo uruguayo, ellos se jactan de decir que 1 de cada 4 dólares que ingresan provienen de la cadena bovina. Eso significa agregado de valor, tiene que ser no solamente de la cadena bovina, sino de la cadena aviar, de la cadena porcina, es decir, transformar cereales en carne, modificar nuestra matriz agroproductiva y agroexportadora, y que la manufactura de origen agropecuario tengan mayor peso y menor peso tengan los productos primarios, que es un poco el lugar en el que nos encontramos, un país bastante primarizado, con una enorme producción de maíz y soja, que son alimentos para animales. Piensen ustedes, bueno, ustedes son conocedores del tema, recién estaban hablando de los mercados de la producción que se espera de Brasil. Bueno, Brasil apenas nos duplica y un poquito más en volumen de maíz y soja producido. Sin embargo, cuando miramos, nosotros tenemos una producción de 6 millones de toneladas aproximadamente de todas las carnes, de las 3 principales carnes, y Brasil tiene 28. Es decir que nosotros deberíamos producir 14, si tuviéramos la matriz productiva brasilera. Digo, son cosas para pensar, y me parece que ese es el camino, y también lo dijo nuestro presidente. El camino es salir con el campo, pero no con el campo primarizado, sino con el campo agregando valor y transformando los cereales en carne. Creo que en eso van a coincidir todos. Solamente tenemos que encontrar el camino entre todos. Y de esa forma también tendríamos más consumo de carne vacuna para la población, ¿no? Podríamos superar los 50 kilos. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos que ahí un enorme desafío por trabajar todavía. La producción de carne no
no aumenta mucho. Es decir, que si aumentamos las exportaciones, quitamos a la mesa de los argentinos y estamos en esa disyuntiva entre el mercado interno y el mercado externo, lo que nosotros tenemos que hacer es producir mayor volumen de carne. Creo que uno de los ejes que hay que trabajar es el mercado interno. En el mercado interno se están faenando, o se van a faenar en este año, unos 7.300.000 cabezas para abastecer el mercado interno. Y ustedes saben que es un consumo liviano. El promedio es de 209 kilos de res al gancho, cuando, qué sé yo, tanto Brasil como Uruguay están en los 250 kilos, bueno, ni hablar de Australia que está en 290 kilos y Estados Unidos, está bien, es otro tipo de consumo, pero está en 300 y pico de kilos. Parece que el objetivo, hay dos objetivos centrales. Primero, ser más eficientes en los índices productivos, mejorando nuestra tasa de destete, peso al destete, metiendo genética, trabajando en la eficiencia y también en la productividad, en la cantidad de kilos que le ponemos a cada animal que producimos. Esos 15 millones de terneros que nacieron, nosotros debemos agregarle mayor cantidad de kilos. Y eso es todo un desafío porque el argentino se ha acostumbrado a comer una carne de consumo liviano y realmente eso afecta el volumen de lo que estabas planteando recién, el volumen de producción de carne. Si nosotros mejoráramos poniéndole, no sé, 30 kilos al consumo, tenés 250.000 toneladas adicionales. Claro. Perdón, José María, la última porque no puedo evitar preguntarle. Usted hablaba de agregar kilos al consumo, kilos a los animales, transformar más cereales en carne. ¿Y cómo? Digamos, ¿qué se puede hacer para lograr ese objetivo? Bueno, hay varios caminos. El principal obstáculo que tenemos es el consumidor y el carnicero, que está muy habituado a consumir un consumo liviano. Ustedes ven lo que son los precios máximos, lo logran lotes de vaquillonas, por no decir terneras, ¿no? Porque no existe la categoría, de 270 kilos, 280 kilos, y la verdad que eso no es bueno para la ganadería. Ahí tenemos que cambiar el hábito en el consumidor. Creo que inclusive la forma de comercializar también puede ser un camino, y el hecho de que haya aparecido ahora una normativa fijada por el Ministerio de Trabajo, que es un derecho laboral, ¿no? Un derecho de los trabajadores, en el sentido de que no cargar más de 25 kilos. Yo creo que el número 25 es malísimo, porque no nos da ninguna cuenta, ustedes que son del gremio de la carne. 25 no nos sirve para nada, tampoco van a seguir cargando media res. Probablemente podamos entre todos cambiar la forma de comercialización, que no esté tan visible, que el carnicero elija la media res de 80 kilos, sino que al venir en partes, o tres partes, pierda eso de vista y podamos empezar a consumir una buena carne. Todos sabemos también por qué también esto ocurre, inclusive los frigoríficos, y acá no estoy cargando las tintas a nadie, pero en muchos casos los frigoríficos provinciales no generan proceso. La industria, uno quiere explicar de manera simple qué es la industria es transformar músculo en carne. Y la industria tiene capacidad de procesamiento, capacidad de maduración, capacidad de frío, ahí la terneza se logra igual. Y esto todos lo sabemos. Ahora, si no tenemos frío, no tenemos industria, con capacidad, terminamos produciendo un animal que entiende la gente que tiene menor terneza y menor sabor. Así que el camino es trabajar en eso, en las formas de comercialización y en cambiar el hábito de los argentinos, que empiecen a consumir y a apreciar que lo que ellos llaman carne de exportación, la mejor carne del mundo, es la que ellos no están dispuestos a comer. Este es un camino largo, es un camino cultural, pero algún día lo vamos a tener que empezar a andar entre todos. Gracias, José María. Nos gustaría seguir, por lo menos a mí me gustaría... No. Yo no soy el orador, solamente quería saludarlos, a algunos amigos con los que hablo siempre, y bueno, mandarles un gran saludo y felicitarlos siempre por
por esta jornada y por todas las que organizan. Así que un abrazo grande a Daniel y a Javier lo personalizo para hacerlo en nombre de todos, porque son los dos que puedo ver. Un gran abrazo a todos. Gracias, José María, un saludo grande, que ande bien. Le invitamos a seguir la charla de nuestros compañeros, colegas, gente de Agroideas, que ya está lista para la disertación. Fede, Fernando, si están listos, no sé si vos querés agregar algo más, Dani, o que arranquen. Estás muteado, Dani. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Te escuchamos, Fede, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por volver a participar en la jornada. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Ahí se está compartiendo. Bueno, vamos a dar una presentación y, como bien decía Daniel, en la introducción estamos en un momento caliente, hoy por hoy, de vuelta con el tema instalado mediáticamente, todo lo que es el tema del precio de la carne, del precio de la hacienda. Sabemos que ha subido mucho en los últimos tiempos y como nos gusta con Fernando, vamos a mostrar algunos números, a tratar de analizar el porqué de esta suba, qué es lo que se plantea, qué es lo que hay detrás de esta suba del precio de la carne, como bien dice el título del Diario de la Nación, y ver de acá en adelante qué es lo que puede llegar a ocurrir. Como siempre nos gusta a nosotros tratar de pronosticarle de lo que pasa a futuro. Y esto estamos viendo que sí, hoy por hoy es una realidad la suba del precio de la carne como consecuencia directa de la suba del precio de la hacienda que ha tenido a lo largo del año. En este cuadro podemos ver nosotros cómo ha evolucionado el precio de la hacienda desde enero de este año para alcanzar los valores de hoy por hoy que está alcanzando la hacienda, con distintas particularidades y subas a lo largo del año. Tanto lo que era el novillo, tanto el liviano o el más pesado, había tenido una suba especial allá a principios de enero, febrero, primeros días de marzo, previo a la pandemia. Si bien recordábamos acá en las charlas granaderos, ya de vuelta estábamos con los precios de la carne, todas estas cuestiones. Después se estabiliza todo a lo largo de 6, 8, 10 meses para, a partir de allá, octubre, noviembre, empezar a tener una suba importante en el precio de la hacienda. En lo que respecta a las vacas, tuvo una evolución un poco distinta, muy parada y planchada en los primeros 8 meses del año, en donde a partir de agosto, septiembre empieza a evolucionar, y nosotros marcábamos en nuestro informe de allá de octubre, noviembre, que encontrábamos una particularidad y que se mencionaba mucho en el mercado, que toda la carne en cuanto a media res, a precios de valores del mercado, valía 200 pesos. Era lo mismo la hacienda de novillo, novillito especial que la vaca, y en función de sus distintos grados de rendimiento podíamos encontrar el traslado hacia precio de la hacienda viva. Es decir, una carne de novillito que valía 200 pesos con el 57-58% de rinde nos daba 100, 110, 115 pesos. Una vaca que rinda el 50% estábamos en el orden de los 100 pesos. Una vaca manufactura con el 45% estábamos alrededor de los 80, 80 y pico de mangos. Es decir, todo hacia fin de octubre valía 200 pesos. Y esto, como nosotros siempre nos gusta hacer este análisis segmentado y siempre hablamos de lo que es un precio piso y un precio techo, un precio máximo, en donde el precio piso lo daban las vacas y el precio máximo lo da la hacienda de consumo especial, acá había algo raro que no podía seguir continuando a lo largo del tiempo. Las vacas habían subido mucho más de precio en esta escalada agosto, septiembre, octubre, con un estancamiento del gordo que no se daba, que no subía a lo largo del tiempo. Y bueno, y a partir de octubre, noviembre y diciembre y los primeros días del año ha tenido una suba importante del precio de la hacienda, en donde a valor de hoy tenemos unos novillos y novillitos en 140, 145 hasta 150 pesos, y las vacas rondando entre 100, 110 hasta 120 pesos la gorda. En donde
en los primeros días de diciembre, en estos primeros 10 días de diciembre, ha tenido el novillo una suba del orden entre el 10 y el 15%, o 13 y 15%, la vaquillona otro tanto y la vaca un poquito más retrasada, si bien ha subido no en la mitad de la proporción de lo que subió el novillo, una suba del 20% en los últimos 30 días y a partir, eso sí, de los últimos 60, 90 días, una suba del 35, 38% el precio de la hacienda, que es lo que decimos que ha pasado acá, ¿no? Cuando tenemos en cuenta lo que ocurre tanto a inicios del año o en los últimos 12 meses, prácticamente la hacienda, todo lo que es la hacienda de consumo ha subido entre el 64 y 67% y las vacas del orden del 60 al 80%, teniendo en función del tipo de vaca que hablemos, tanto en gorda, manufactura o conserva. Entonces, hoy por hoy estamos con unos precios del novillo, un tipo de cambio real, con los más altos de los últimos años. Según lo que publicó hoy Valor Carne, dice que para encontrar estos valores similares a los actuales del precio del novillo hay que retroceder hasta fines del 2010, cuando hizo la eclosión por la superliquidación histórica allá del 2008-2009. Es decir, hoy tenemos unos precios de la hacienda gorda realmente muy elevados y que ha subido mucho a lo largo de los últimos 3 meses. Entonces esto obviamente impacta en el tema de la carne, como podemos ver y como viene saliendo todos los días en el año. Según el informe del IPCBA, ha habido subas significativas en noviembre con respecto a octubre en el precio de la carne, casi un 7,5% en el precio de la carne. En el último año estamos hablando de un 53-54% hasta fines de noviembre. En la primera semana de diciembre subió otro 3%, según otra publicación de otra consultora económica, y 7% en las últimas semanas. Entonces, realmente hemos tenido un impacto importante en el suba del precio de la carne, teniendo en cuenta que el pollo ha subido un 30% interanual, se ha quedado, y esto le va a dar competitividad al precio, al consumo de pollo. Siempre lo sabemos que es el sustituto perfecto en cuanto hablamos de precios al consumidor, y cuando hay crisis económica como la actual, en un contexto inflacionario, en un contexto de crisis, se va a volcar la gente a consumir más pollo, y en tanto que el cerdo ha subido prácticamente igual que el precio de la carne. Acá me permito tomar algunas de las transparencias de Macroview, de la empresa de mi hermano, del economista, en donde sí, hoy estamos hablando que el precio de la carne hacia fines de noviembre ha subido en el orden del 50-55%, y dice la inflación en los últimos 12 meses fue del 37%, la carne subió mucho más que la inflación, pero hay que empezar a hacer un análisis detallado o separado, no hablar tanto como siempre habla y se menciona, sino que hoy por hoy la mitad de la economía se encuentra con precios controlados, prácticamente el 44% de los precios de la economía está con precios controlados, en donde aquellos alimentos que tienen precios máximos, que son los precios industrializados, los precios que vienen con temas regidos por el Ministerio de Economía, la inflación de estos alimentos ha sido del 30%, en tanto aquellos alimentos que no han tenido una suba de ese control de precios máximos, en la primera mitad del año tuvieron 46%. Este 46% se acerca más a lo que es el 50 y pico % de la carne. Entonces no hay que decir que la carne subió el 20 puntos por encima de la inflación, sino que contra alimentos de otro estilo se encuentra un poco más por arriba. Igualmente, esta misma consultora estaba dando que la inflación en los 2 primeros meses, no teniendo en cuenta lo que es la suba de noviembre y los primeros días de diciembre que vemos que ha sido, la carne llevaba un 30%, pero contra verduras, alimentos que han subido prácticamente el orden del 100%. Es decir, la carne ha subido, va a subir y va a impactar más. Siempre en este mismo estudio planteaban que la hacienda y la carne, nosotros que estamos en el rubro, que estamos en el tema cárnico, esto lo vemos siempre y está clarito, siempre cuanto sube el precio de la hacienda a la larga se traslada al mostrador, siempre hay rezagos en los últimos
en estos traslados. No siempre se produce en forma inmediata, hay veces que puede el matarife o la industria o el carnicero absorber parte de la hacienda, hay momentos en que no, pero han llegado a un modelo en donde prácticamente cuando se produce el suba de la hacienda, el traslado de la suba de la hacienda se transmite en un 70% al consumidor. Por ejemplo, allá en el 2018, cuando el precio de la hacienda ha subido un 40%, al consumidor subió un 30%. Cuando ha subido en el 19, el 37%, subió el 26% en carnicería. En los primeros meses de este año, del 2020, la hacienda había subido un 26% y al consumidor subió el 20%, es decir, estábamos rondando en el 70, en el 70 y pico por ciento del traslado del precio de la hacienda al consumidor, pero lo que se viene observando o lo que viene mostrando este estudio es que desde los últimos meses, con la suba del precio de la hacienda, no se había trasladado hacia fin de octubre precios de esta magnitud en el consumidor. Solamente se había trasladado el 30%. ¿Qué nos quiere decir esto? Preparémonos, vamos a estar en los medios por bastante tiempo, el suba del precio de la carne va a ser importante y se va a ver reflejado tanto en carnicerías como en el consumidor. Hoy por hoy, el ABC ha llevado una propuesta al gobierno, después veremos si es interesante o no, pero por lo menos se ha tomado una iniciativa tratando de adelantar alguna cuestión que impacte menos en un tema tan sensible como puede llegar a ser en el tema de la carne y del consumo, y sobre todo en épocas de la fiesta. Pero veamos bien, como nos gusta analizar a nosotros, si este aumento de la carne fue como consecuencia de escasez, si fue como consecuencia de falta de oferta. Y venimos viendo la faena mensualizada desde este último año, que es la curva que se ve acá en el 2000, en curva azul. Tenemos niveles muy altos de faena, como bien veníamos diciendo. Como bien dijo Daniel al inicio, en los primeros 11 meses del año del 2019 iban 12.700.000 cabezas faenadas. Este año ya llevamos 13.017.000 cabezas, es decir, hay 306.000 cabezas más faenadas, un 2,5% más de animales faenados, y lo mismo ocurre con la producción de carne. De 2.800.000 toneladas de carne pasamos a 2.900.000 toneladas de carne, es decir, hay 85.000 toneladas más de carne, que representa casi un 3%. Esto es lo que decía Daniel, también se ven estos números, que no solo hay más carne porque hay más cabezas faenadas, sino que también implica que ha aumentado poco, pero aumentó el precio, el peso del consumo. Entonces decimos, por esta, como siempre he mencionado, se vende todo y ajusta por precio. Hoy por hoy, por tema de oferta, no debiera haber una preocupación o una suba de precio porque estamos con niveles muy altos de faena. Y el otro análisis que normalmente hacemos nosotros es el tema de la ocupación del feedlot. Todos sabemos la pérdida de rentabilidad que tuvo el feedlot en este segundo semestre como consecuencia de la suba del ternero, como consecuencia del precio de la suba del maíz, como consecuencia que el precio del gordo no había subido. Hasta el mes de octubre, noviembre, se estaba hablando de valores de hasta 8 o 10 mil pesos por cabeza encerrada en términos de precio, pero acá en las curvas, en las columnas en color verde, podemos ver que el nivel de encierre, salvo en este mes de noviembre, en todos los meses anteriores ha sido más alto que el año pasado, es decir, ha habido un nivel de encierre importante en los corrales, se han venido vaciando, se ha vaciado más fuertemente en noviembre y esto va a seguir a lo largo de octubre, pero no podemos, calculamos nosotros, decir que esta gran suba de la hacienda se ha debido a la desaparición o a la menor oferta de hacienda del feedlot. Indudablemente esto impacta, esto tiene su impacto porque la escasez de hacienda del feedlot
los que estamos en el negocio, tanto los frigoríficos, Matarifes, nos llaman, che, tenés encerrado, no tenés, han desaparecido mucho las ventas en directo hasta los grandes supermercados, en donde hay un gran supermercado que empieza a ir al mercado a comprar Hacienda, cuando esto ocurre porque la directa empieza a disminuir, pero no podemos atribuirle a esta caída de los encierros o escasez del feedlot a la gran suba del precio de la Hacienda, sino más bien que nosotros, en cuanto empezamos a analizar, tomemos lo que es lo que viene pasando en función del tema de la demanda. Y como siempre decimos, la demanda es la demanda interna y la demanda externa. Bueno, en términos de exportaciones, vemos que Argentina sigue teniendo un nivel muy elevado en participaciones. En los primeros 11 meses, las exportaciones aumentaron de 750.000 a 813.000 toneladas, es decir, hay un 8% más del nivel de exportaciones, tomando en cuenta el cuadro anterior. China sigue siendo el gran comprador de carne, es decir, con un 73% de las exportaciones, ha incrementado su volumen de compra casi en un 12%. Estados Unidos se incrementó muchísimo sus exportaciones a partir de la cuota que hubo con libre de aranceles para ingresar, que se acabó en agosto, pero prácticamente después todos los otros mercados han disminuido su volumen de importación. Es decir, China es lo que sostiene gran parte del nivel de exportaciones, pero eso sí, con un precio muy inferior a lo que viene ocurriendo con respecto al año pasado. Hoy por hoy se puede decir que tenemos un 16% menos de valor con un 12% más de exportaciones. Es decir, hay mucho más nivel de incremento de exportaciones a un valor muy, muy inferior, como puede detallarse en esta manera. Otro factor que hay que tener en cuenta es todo lo que ha pasado con Europa y el término del coronavirus, en donde si bien las importaciones se han disminuido en los primeros meses, han caído también en términos de precio. Hoy sabemos que la exportación de Hilton prácticamente no tiene precio, por lo cual es muy difícil exportar y tiene menos impacto en términos de mercado o de demanda, sino más bien es prácticamente China y algo de Chile e Israel lo que ayuda en un contexto de disminución de precios. Pero entonces para nosotros esta suba fuerte del precio no es tanto un tema de escasez de oferta, sino que es un tema de demanda. Y ustedes me van a plantear cómo, en un contexto de crisis económica, la demanda es la que está traccionando la formación y la suba de precios. Y empecemos a ver algunas cuestiones. Se está empezando a dar esta cuestión que, al igual de lo que sucedió hacia fines del año pasado, la exportación comenzó a tantear en cierta medida a demandar animales destinados al consumo interno. Hoy un novillito de corral de 440, 450 puede ser demandado por el tema de la exportación lo pide. Hay un tipo de cambio competitivo para el nivel de exportación a nivel histórico. Obviamente que con una brecha cambiaria parece que Argentina está con un dólar atrasado, pero según dicen los economistas, este tipo de cambio competitivo, tipo de cambio oficial, es competitivo a nivel histórico. La industria exportadora puede competir. Obviamente que la brecha cambiaria complica, en donde una brecha cambiaria teníamos del orden del 30 al 40% en mayo y más del 100% en septiembre y octubre, a partir de septiembre-octubre. Obviamente, todas estas brechas cambiarias por encima del 100% son muy tentadoras, lo dicen los manuales de economía, y empiezan a suceder con el tema de su facturación de exportaciones. Es muy tentador poder llevar con estos tipos de cambio. Fíjense ustedes y también recuerdan que mucho de esta suba importante también empezó a ocurrir
hacia septiembre, octubre, noviembre. Y por otro lado, tenemos también que a partir de allá, fin de septiembre, octubre, empezó a liberarse todo lo que es la restricción del tema del coronavirus. Es decir, la gente estuvo en cuarentena, se cuidó bastante, pero ya a partir de septiembre, octubre, empezó a liberarse, y lo que estaba todo el tema de parrillas, restaurantes, bares, catering, que estaba sin funcionar, empezó a funcionar, empezó a trabajar. Uno ve, acá yo estoy en Buenos Aires, se ven bares y parrillas muy demandadas. Hoy la gente se empieza a juntar en las casas, empieza a comerse el asado, hay muchas menos restricciones en cuanto a movilidad y en cuanto a juntarse, y esto hace, y muchos han hecho el asado, volver a comer el asado entre amigos, se ha empezado a conversar. Conversando con matarifes o en los pasillos del mercado, se escuche que generalmente la venta de carne estuvo bien en carnicerías, a pesar de la suba de precios. Entonces, hay un efecto post pandemia de querer salir, de querer juntarse, que está empezando a mover el consumo en lo que hace el tema de mayor demanda del mercado interno. Es decir, tenemos una demanda externa que tracciona y una demanda interna que empieza a moverse más, con una oferta abundante de carnes, que ha hecho que hoy por hoy esta suba del precio se deba más a más demanda que a escasez de oferta. Ahora sigue Fernando, por favor. Perdón. Y queda otro punto también, la mega emisión monetaria que ha llevado el gobierno con el tema de los déficits también. Hoy la gente tiene plata en el bolsillo y está de menor dando vuelta. Obviamente que hay un sistema de pobreza generalizado que por ahí esta gente no puede, la clase pobre no va a poder consumir esto, pero hay otra batería de gente que tiene mayor poder adquisitivo, que tiene más efectivo en el bolsillo y que ha llevado a demandar mayor carne. Entonces, la emisión monetaria también impacta como factor de la inflación que se está incrementando, y la carne no es ajena a lo que ha pasado en los otros bienes. Fernando, te lo dejo a vos. Bien, continuamos con la presentación. Y en parte Federico habló de la faena, de lo alto que está haciendo y que el mercado está bien abastecido. Y es importante ver cómo hace ese abastecimiento, y como también lo dijimos muchas veces, y es importante, ese abastecimiento no se da por un problema de liquidación de stock, sino que este abastecimiento se da por una mejoría en la producción del rodeo. Y un número que podemos ver es con respecto al año 2019, que el incremento en la faena, ese 2,5% que recién decía Federico, se debe a una mayor participación de los machos. Se faena un 7% más de machos, es un número considerable, y un 2% menos de hembra. Y esto no es despreciable, ya que en algún momento se hablaba que podía ser un problema para la Argentina, toda la presión que había sobre la categoría vacas por la demanda china. Bueno, vemos que el rodeo argentino respondió bien, y tenemos entonces más machos en la faena, y a su vez, como también dijimos, con un mejor peso, lo que nos da kilos de carne reales de producción en el mercado para abastecer ambos mercados. Vamos a la próxima. Y entonces, ¿cómo logramos esta producción? En parte se habló antes cuando Gonzalo dijo algo, y también Romero, y esto sabemos que cada vez va a ser más, que es agricultura más ganadería, ¿no? No podemos hablar de dicotomía. Y cuando hablamos de sistemas más intensivos y de producción, siempre recordando que en Argentina la base del alimento, de la producción ganadera, es el pasto. Si nosotros consideramos todo el rodeo, donde el mayor consumo de alimento lo tienen las vacas que producen los terneros, eso lo tenemos que tener claro, y ese alimento es de base pastoril, entonces siempre ahí es donde tenemos
que poner el mayor énfasis en mayor producción y en mayor eficiencia, en producir mayor cantidad de pasto a lo largo de todo el país en cantidad y calidad. Pero los procesos de terminación claramente se necesita para darle la calidad que todos queremos a la hacienda, mayor intensificación, y ahí es donde utilizamos mayor cantidad de granos. Ya sea suplementación a campo, pero en los procesos de recrías más eficientes, que en muchas empresas lo estamos implementando y cada vez se va implementando más, como el proceso final previo a la faena, donde ya el encierre es definitivo y básicamente el grueso de la alimentación es el grano. Y acá tenemos donde sabemos que la energía básicamente está dada por el maíz, pero también tenemos el componente proteico que puede ser la soja, y vemos que, bueno, que se incrementó este año, y este incremento fue muy similar a lo que ocurrió con el precio de la hacienda, básicamente se dio en el segundo semestre, y cuando hacemos los cálculos porcentuales, tanto los granos como la hacienda a lo largo del año han tenido incrementos de entre el 60 y el 70% en su valor. Entonces, a ver, todo subió, pero bastante de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El negocio del feedlot, que ha sido más complicado y que sigue siendo, está dado por la brecha del ternero y por el costo del alimento, que con esta suba ahora de fin de año del ganado lo está alcanzando en parte al precio del grano. Vamos con la otra. Entonces, acá lo podemos ver. En el gráfico ahí de la izquierda tenemos en barras el precio del maíz, como fue subiendo, como vimos en el gráfico anterior, y en la línea amarilla, la superior, el precio de la invernada, cómo se ha ido incrementando, y en rojo, y la línea roja, el precio del ganado gordo. A la salida del invierno tuvimos esa suba brusca que a muchos sorprendió del precio del ternero, donde se disparó el precio del gordo, o sea, se amplió una brecha muy alta, 1.30, 1.40 con el gordo, e hizo que ya el negocio propio del engorde comenzara a ser deficitario. A eso se agregó rápidamente la suba de los granos, del alimento, donde se complicó más todavía el negocio. Para a partir de fines de octubre, noviembre y estos días de diciembre, estas brechas comenzar a achicarse por la fuerte suba del gordo, pero a su vez vemos que es difícil que esto empate, porque rápidamente el ternero tuvo otra suba nuevamente en estos días, y como dijimos recién, el precio del alimento copió la suba del precio del gordo. Con esto, ¿qué queremos decir? Es que si bien se achica en parte la pérdida de los sistemas más intensivos, estos sistemas siguen trabajando a pérdida, ya que tenemos una relación con el ternero de invernada cerca a 1.30, y el precio del maíz, 180, 190 dólares, 16.000 pesos, que hace que los negocios sean difíciles a esos valores que podamos realmente competir. Tenemos que ser pero muy eficientes. Por lo tanto, la etapa de terminación, esa etapa pura de terminación a corral de 60, 80 o 100 días, sigue siendo negativa a pesar de esta readecuación de precios que vimos en estos momentos. Y todo indica que estas variables no cambien, o sea, sube todo a la par. Por lo tanto, este negocio, lo que podemos ver es que va a continuar siendo difícil, ¿no? Pasamos, Federico. Entonces, a ver, hablando de las determinadas etapas y procesos que fuimos viendo y que vemos para adelante, y que podemos ir viendo ya para adelante también. La hacienda ya subió en todas las categorías, esa diferencial que había entre vaca y toro con categorías de consumo, del 10 de noviembre a hoy, o sea, en los últimos 30 días, se achicaron. Entonces, nuevamente el consumo y el novillo, con el incremento que tuvo, volvió a tener una relación de lo que llamamos, y estábamos acostumbrados históricamente en los precios, y no todo vale lo mismo.
Algo muy bueno que sucedió este año y que para el sector es muy bueno y garantiza la fábrica y el abastecimiento de carne para los próximos años, es que el sector de la cría le fue mejor, recompuso valores, recompuso parte de la rentabilidad que había perdido, y esto se dio porque sus tres variables claves de venta de sus ingresos tuvieron buenos precios este año, se recompusieron por encima de la inflación y por encima de otros insumos, ya sea aquellos que están más dispuestos a vender reproductores, vientres preñados o toros, tuvieron subas aproximadamente del 100%. Las vacas de refugio, como ya estuvimos viendo, también tuvieron un buen valor, y en muchos criadores y fundamentalmente en aquellos que tienen menor eficiencia o trabajan en campos más difíciles, todos sabemos que en la facturación final la vaca de refugio tiene una importancia grande en esas empresas. Y el tercer punto, y que viene a ser el más importante, pero el que más sabemos, es la fuerte suba que tuvo el precio del ternero y las terneras en el último año y medio, no solamente en el último año, en el último año y medio, que se incrementó sus precios muy por encima de la inflación, muy por encima del precio del gordo y también por encima del precio del maíz, lo que permite poder suplementar y trabajar en estas categorías chicas si lo hacemos bien con algún tipo de grano y de esa manera mejorar la producción. Entonces, esto es bueno para todo el sector. Bueno, como decíamos recién, esta suba que se dio en las últimas semanas del consumo, y después también en muchos resultados de empresas agropecuarias que nosotros vemos, que asesoramos y que escuchamos de otras personas, es que hay que ver cómo se manejó todo esto, porque tanto el precio de los granos como de la carne fundamentalmente vieron su incremento en el segundo semestre. Entonces, no todos van a tener el mismo resultado, no todos tienen la misma visión del negocio, ya que depende en qué momento hemos hecho la comercialización fuerte de la producción, podemos tener distintos resultados finales. En los gráficos que mostramos hoy vimos claramente que en el segundo semestre, tanto en granos como en carnes, es donde tuvimos los mayores incrementos, ¿no? No nos olvidemos que el precio real del novillo, se ha ajustado por inflación, está en muy buenos pesos constantes. Como dijo Federico, Valor Carne publicó que tenemos que irnos al pico del 2010 para ver este precio constante. Y esta abundante oferta de faena, que en noviembre fue de más de 1.200.000 cabezas, que permitió que el mercado estuviera tan abastecido, recordemos esto, se dio por el incremento de machos y no de hembras. Entonces, no nos preocupa, digamos, cuál puede ser la oferta futura, ya que nuestras fábricas, las vacas, las productoras de terneros, no han sido liquidadas como sí sucedió en la liquidación del rodeo del 2008-2009. Ahora estamos en un proceso completamente distinto y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué vimos distinto en este proceso de los últimos 30 días? Es que Federico ya lo nombró, pero es lo que queremos mayormente hacer énfasis, porque marca un proceso distinto en el sector a lo que estábamos acostumbrados en todos estos años. Es que no se dio la suba de precio porque bajó la oferta, sino por la presión de la demanda. La demanda tanto externa como la demanda tanto interna. ¿Sí? La demanda externa por mayor volumen, pagando menos, y en el consumo interno salió a pelear, ¿sí?, por toda esta oferta, que a pesar de ser abundante, realmente hubo una demanda fuerte, y donde acá vemos que, a pesar de la crisis del coronavirus y la crisis de empleo y demás, claramente todo este dinero vía emisión que se volcó a la calle ha tenido impulso en este consumo de carne, y claramente también muestra cómo todos nosotros somos consumidores ávidos de carne bovina, y si tenemos algún peso, pagamos algo más con tal de tener buena carne bovina
en el plato, en la parrilla y más sobre fin de año, ¿no? La exportación va presionando y si se queda sin novillos pesados empieza a ir sobre categorías un poco más livianas. Entonces ahí es donde puede competir ese novillito de 410, 420, 430 kilos, donde claramente es nosotros siempre decimos, el novillo doble propósito, donde es un novillo excelente para el consumo, y si la exportación no encuentra novillo pesado, puede ir sobre ese novillito y también poder abastecerse para los distintos mercados, ya sea un pequeño nicho que hay en China de carne igual de mayor calidad, y si no para Israel básicamente, ya que Europa ha estado con una demanda más baja debido a la crisis del coronavirus, y el precio de la cuota Hilton realmente ha bajado considerablemente, pero a pesar de no tener buen precio de la cuota Hilton, con los otros mercados, las empresas exportadoras han pujado por los novillos, han subido el precio y se está pudiendo comercializar muy bien. Entonces, ¿qué vemos para adelante? Para ir terminando. En estos 50 kilos por habitante por año, 50 kilos de carne bovina, ¿no? Recordemos si sumamos la aviar, la porcina y ovina, que tiene algunos kilos también, el mercado interno se encuentra muy bien abastecido de proteína animal, muy bien abastecido, de los países en el mundo que más proteína animal ingieren. Entonces, vemos que en estos 50 kilos por habitante por año hay como un piso. Claramente el consumidor, cuando llega a esto, puede salir a pagar más. Para adelante, y que estos precios de los granos llegaron para quedarse. No hay ninguna tendencia, ningún análisis que indica que puedan bajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros sistemas productivos a esta realidad. Es la realidad de precios de granos más altos en dólares, que entonces nosotros con estos precios de carne, que más o menos se están adaptando, como decíamos, en pesos en el año, han tenido toda la misma suba, tenemos que ser eficientes y ver de qué manera adaptarnos y buscarle la forma para tener la rentabilidad en un sistema total y no solamente pensar en los días de terminación a corral donde tenemos pérdida. Claramente hay que pensar, hay que darle la vuelta y hay que adaptar los sistemas, porque no vemos que el tema pase porque baje el precio del ternero o porque baje el precio de los granos. Con el tiempo, como decía Federico, bueno, de ahora en más sí van a empezar a haber una menor disponibilidad de hacienda terminada para faena durante el verano. Por lo tanto, si los mercados se mantienen abiertos y continuamos con estos buenos volúmenes de exportación, que es lo que necesitamos y queremos, con todos los mercados abiertos y buenos volúmenes, y que se sigan sosteniendo, y si Europa vuelve a recuperar parte de protagonismo, esto va a ayudar a sostener el mercado de la carne y que todo el sector se mantenga vivo y activo y con precios que permitan absorber estos precios de los granos que vamos a tener. Y entonces, claramente, si se da esta situación, que así es lo que creemos, hacia fin del verano, como viene sucediendo, vamos a tener nuevamente una tensión de oferta y demanda, va a haber menos oferta de hacienda gorda, y claramente va a haber nuevamente otra tensión de precios y otra etapa de diarios. Eso es lo que nosotros estamos viendo para adelante. Así que, por nuestra parte, esto es lo que le queríamos comentar y quedamos abiertos para las inquietudes. Estás muteado, Nico. Ahí está. Gracias, Fede, gracias, Fer, por la presentación. Y hay varias preguntas para hacerles que tienen que ver con diferentes temas. Alguna quizás hasta pueda responder José María Romero, si es que todavía está escuchando la charla. Bueno, una tenía que ver justamente con la perspectiva de precios, y vos decías recién, Fer, que prevían una nueva tensión hacia el final del verano, ¿no? Sí, por lo que estuvimos explicando, creemos que hacia final de verano, principio de otoño, claramente puede haber nuevamente una tensión de precios como lo vimos otros años,
es como que este año se repartió, ya estamos en presencia de uno y en 2 meses y medio, 3 meses, claramente podremos tener otra vez la misma situación. Bien, tema exportaciones, también decías que se podía prever una mejora teniendo en cuenta la reactivación posible, si la vacuna funciona en Europa, ven también una posible reactivación del precio en el mercado europeo y de la demanda mundial. ¿Cómo están viendo esto? A ver, sí, hoy vimos que la cuota Hilton está con precios bajos, $6.500, $7.000, y claramente lo que te indican es que, bueno, no hay demanda. Entonces, si realmente hay un cambio en el consumo ya sea por la vacuna del coronavirus, básicamente, que se puedan activar restaurantes, hoteles, turismo y demás, volvemos a precios de $10.000 o $12.000 por tonelada, claramente eso tiene que tener un impacto positivo y esperable. Lo bueno de ahora es que, digamos, no tuvimos una disminución en el precio a pesar de esta baja en el valor de la cuota Hilton. Y en el caso del engorda corral, ¿cómo ven la perspectiva teniendo en cuenta un maíz, ahí pregunta Andrés Costamaña, un novillo en 160 o llegando, en el mejor de los casos, a 160, un maíz en torno a los 16.000 pesos? Pregunta si el engorde a corral mejoraría o podría comenzar a tener rentabilidad. Mirá, el engorde a corral en estas condiciones, con estos valores del alimento, como unidad única, es difícil que tenga realmente rentabilidad. Puede ganar algún pesito, salir empatado, pero tiene que ser muy alto la suba en el precio del gordo, muy grande, como para que realmente pueda pasar a tener rentabilidad. Cuando hablamos de valores de grano, de maíz cercano a los $200, una soja de 330, $340, históricamente es difícil que podamos tener rentabilidad. En otro momento, como se hizo, pero que es negativo, es matando el precio del ternero, lo cual sabemos que tiene patas cortas, eso puede ser rentabilidad para un año y no sirve, no es bueno. Por lo tanto, es lo que decíamos antes, creo que hay que buscar la manera, hay que adaptarse y cambiar algunas formas de funcionamiento en los sistemas productivos para lograr que todo el proceso de recría y engorde del animal tenga rentabilidad y no solamente por ahí ver algunos días del engorde, ya que va a ser difícil que tenga rentabilidad si con este precio del maíz, que nosotros estimamos que no va a bajar, y Gonzalo Augusto marcaba exactamente lo mismo, ¿no? Que hacia el futuro ven precios muy firmes. ¿Cómo ven, Fede, el tema de la oferta ganadera, teniendo en cuenta el impacto del clima sobre la producción de cría? ¿Cómo ven la oferta ganadera 2020 y 2021 también, ¿no? El impacto en las preñeces y en la oferta de ternero. Y obviamente sabemos, Nico, que el tema de la sequía, y en estos momentos estamos jugando el tema del servicio, octubre, noviembre, diciembre, enero, dependiendo de la fecha. Hoy muchas zonas del país han tenido sequía a lo largo del año y aquellos lugares que llovió hoy empieza a estar nuevamente con sequía. Si la vaca no se restableció en su estado corporal y no entra en buenas condiciones al servicio, obviamente la preñez va a estar complicada. Ya hubo zonas del país el año pasado donde la preñez se vio afectado mucho por sequías anteriores, este año pinta igual, así que bueno, ese es uno de los grandes temas que tenemos. Hoy quería comentar algunas cositas que había dicho el subsecretario con respecto al consumo y con respecto a la cría, es hasta que Argentina no produzca bien un sistema de cría eficiente, donde tenemos 22, 23 millones de vacas y seguimos sacando 14, 15 millones de terneros, la cadena de carnes no puede llegar a desplegarse. El consumo no va a aumentar por más, el consumo no aumenta por crisis económica o disminuye por crisis económica. Consume más por la cuenta que da. El problema es que Argentina no incrementó su producción de carne desde hace 30 años. Y como bien dijo Daniel al principio, en el 78 éramos 25 millones de habitantes, hoy somos 45. Entonces, si hacemos producción menos exportaciones, que es el consumo remanente, el consumo aparente, si no aumenta la productividad en el rodeo vacuno, vamos a seguir con los 50 kilos o aún más. No pasa por tema de crisis económica. Si no hubiera crisis económica, el precio de la hacienda estaría muchísimo más caro. Pasa por ahí. Y el tema cría es el factor clave, el número uno, por el cual no incrementa su productividad al rodeo. Por más que aumente los pesos al faena, que es importantísimo y que estamos bajos.
Es lo más importante, lo más impactante es mejorar los índices de preñez de tete, y es una cuenta histórica que ya la hablamos un montón de veces y lleva 40, 50 años este tema. Bueno, Fede, vos decías que el tema de la suba del precio de la hacienda tenía que ver con la demanda exportadora, la competencia entre consumo y exportación, y por lo que decís también entonces con la falta de oferta ganadera, ¿no? No solamente con kilos por animal obtenidos en res en gancho, sino también por la oferta ganadera. Sí, pero esto es histórico, Nico, tal cual, es tal cual. Si hoy nosotros en vez de estar faenando los 14 millones de cabezas, estaríamos en los 16 reales y no por liquidación como tuvimos en el 2019, el precio subiría, no estaría tan tensionado. Seguimos produciendo los 3.200.000 toneladas, 3.100.000, 3.200.000, descontale los 900 de exportación, te da 2.425, dividido 45 millones de personas, nos da los 50 kilos. Esa es la cuenta, sí. Muy fácil. Entonces, el problema, lo que pasa es que aumentar la producción lleva mucho más tiempo, pasa por ahí. Por eso es clave, es necesario decir y recalcar que el tema, estos son tensiones momentáneas. No hay que volver a pensar que cerrando exportaciones esto se va a recuperar, no va, vamos a volver al círculo vicioso de hace 10, 12, 15 años que no queremos volver acá. Y otra parte importante, Nico, es que el consumo se movilizó. La gente salió, empezó a consumir carne, empezó a haber más dinero en el bolsillo de cierta clase de poder adquisitivo, no todo, no desconocemos el 50%, el 45% de pobreza que tiene el país, pero hay otra parte que se vio movilizada, que empezó a salir y que repercutió, empezó a demandar más alimento, más carne, y no deja de ser un efecto más de la inflación que va a tener el país. No, y además con toda la carga simbólica que tiene el consumo de carne, ¿no? Porque hacer un asado, además de consumir la mejor proteína, significa la reunión familiar con amigos, un montón de carga simbólica del consumo de carne. La última, y creo que es la más picante, y ahí lo veo que asoma a la cabeza José María Romero, la pueden responder Federico, Fernando, también José María, dice así, me la pasaron. ¿Cómo creen que actuará el gobierno en el mercado de las carnes? Una. Y la otra, ¿piensan que el gobierno va a tomar alguna medida debido a la alza de la carne en el mostrador? ¿Es un centro a la cabeza o una patada de Ruggeri? No sé. Eso ¿Puedo arrancar? ¿Me dejas? Yo acoto y te cejo. Yo no sé cómo va a actuar el gobierno y acá hay gente que va a estar más especializada. Yo voy a decir lo que espero, que no actúe como en el pasado y que intervenga. Esto hay que dejarlo fluir, hay tensiones y tiene que dejar. Cuando se intervino grotescamente, como fue a lo Moreno años anteriores, cortó cabezas y recién ahora lo estamos empezando a recuperar y a estabilizarnos, y no hay que dejar de pensar que hoy Argentina necesita dólares y estamos por exportar 3.000 millones de dólares en un sector que no es importador de divisa, es decir, es un saldo de balanza comercial neto para el país y que la necesitamos. Esa es mi esperanza. ¿Cómo va a actuar? Lo dejo a otros que saben más. Bueno, yo creo, Nico, que, a ver, la preocupación está instalada y creo que en estos momentos donde los distintos eslabones productivos empiezan a ver que hay cierta recomposición, que se puede apostar por la ganadería, aparece el temor. Y yo creo que en eso lo hizo el subsecretario Romero hace un ratito, y lo han hecho el ministro Basterra, lo ha hecho el ministro Culfas, el propio presidente hace muy poquito lo dijo. Argentina necesita asegurar los mercados externos en la actividad pecuaria en su conjunto. Es una excelente alternativa. Hoy la exportación de carnes, en plural, implica más de 3.000 millones de dólares de ingresos genuinos, ingresos que no tienen contrapartida de importaciones, con lo cual son absolutamente positivos para el país. Y creo que hay una clara definición a apostar por sostener ambos mercados. Eso no implica que cuando haya tensiones de precio va a haber interés, reuniones como las que se ha hecho, pero además yo insisto y creo que hay una herramienta que es fundamental y la vuelvo a nombrar, que es la tarjeta alimentar, porque con esa tarjeta se da ayuda efectivamente a las personas que más lo necesitan.
hay un sector de la población, como bien reflejaban ustedes, que no necesita de esa ayuda y que tiene un poder adquisitivo que le permite aún sostener estos aumentos. Y tenemos algunas carnicerías especializadas que aún en estas situaciones sabemos perfectamente que el volumen de venta no disminuye porque justamente su clientela no está por la oferta o por el precio. Entonces, creo que hoy tenemos que estar tranquilos, creo que las señales de readecuación o de corrección de precios son buenas señales para que haya mayor interés por la ganadería, porque de alguna manera con lo que ustedes mostraban y que pasó entre los meses de agosto a octubre con la vaquillona y el novillito que no movía su precio, generó alguna situación de desinterés en algún productor, y con estas correcciones de precio es como que vuelve a tomar envión por la ganadería. Y por supuesto también no dejar de reflejar que la ganadería o la actividad pecuaria genera mano de obra y afincamiento de la gente en la zona rural. Nosotros hoy también necesitamos generar trabajo en el interior del interior para evitar que se generen aglomeraciones en las grandes ciudades. Y eso la actividad pecuaria lo brinda y es una política nacional que creo que está muy presente. Así que está bien en tener dudas, porque la memoria indudablemente está presente, pero creo que se están haciendo esfuerzos para despejar esas dudas. Así que de alguna manera creo que tenemos que estar tranquilos y creo que tenemos una actividad que para los próximos años nos permite augurar que va a ser, va a generar trabajo, dividendos y va a generar ingresos genuinos para el país. Bueno, gracias Dani. José María, ¿usted quiere decir algo con respecto a esa pregunta? Sí, una pregunta que obviamente todos se hacen y no hay que tener temor a preguntarnos las cosas. Me parece genuina la pregunta y me parece también sincero plantearnos el debate. No somos ni hipócritas ni nos escondemos las cosas. Nos preguntamos los temores que tenemos o que tienen y los temores que tenemos también por este lado. Atento a que hay una coincidencia absoluta. El precio de la carne, hay un sector de los argentinos que la puede sostener. Entiendo que en relación a otros productos como frutas, verduras, que han aumentado hasta el 187% interanual, entre el 90 y el 187, hablar de un 87%, un 85,5% interanual de la carne, cuando el índice de precio al consumidor es del 37%, creo que no es una locura, pero sí también, y esta viene la parte, voy a despejar primero sus temores. No está en el gobierno ninguna intención por intervenir, no solamente porque necesita dólares, que también es genuino y es cierto, y que necesitamos desarrollo territorial con equidad, que también es cierto. No es menos cierto que estamos esperando desde el gobierno que el camino a desandar para salir de esta crisis y que nos vuelva a los argentinos a un sendero de trabajo, prosperidad, que seguramente va a ser lento, trabajoso, comprometidos entre todos. Está en el sector agropecuario uno de los puntos que nuestro gobierno ha puesto a apoyarlo, e inclusive se está trabajando y se está viendo. Yo no estoy haciendo con esto ningún anuncio, simplemente soy sincero en que estamos a través de un pedido del Consejo, la Cámara del Consejo Agroindustrial Argentino, alguna modificación de los derechos de exportación, de algún reintegro, sin que altere la balanza. O sea, estamos buscando la forma para que el sector de la carne se pueda desarrollar, pero también, como lo planteó Daniel, estamos trabajando
con la industria frigorífica y con aquellos que de algún modo pueden influir, porque no digo que son formadores de precio, con toda la cadena de la carne, a ver cómo podemos hacer con ese grupo de argentinos, que es un número importante, 40% de los argentinos, está en la línea de la pobreza o en la indigencia. ¿Cómo podemos hacer que esas personas tengan acceso a la carne? Si bien tienen el pollo a un precio accesible, yo creo también la carne está a un precio accesible. Miren ustedes que aumentó tanto el asado o algunos cortes caros como el osobuco, que aumentó el 52,8%. O sea que hay necesidad, en algunos sectores hay necesidad. Este gobierno ha puesto, por nombrar una herramienta solamente, la tarjeta alimentar, 94.000 millones de pesos, que están destinados al rubro de la carne, de lácteos y de verduras, o sea, artículos de primera necesidad, para mejorar la calidad de la alimentación. O sea, creo también que del otro lado, con esto no soy imperativo, yo simplemente estoy señalando que me parece que estaría bueno que todos nos acompañen en este esfuerzo y que algunos también hagan un esfuerzo, no diría ganando menos, sino resignando ganancias, que en algunos casos son exiguas, para que de manera solidaria podamos atender a ese grupo de argentinos, que no es una cosa menor, estamos hablando de 16 millones de argentinos que tienen dificultades para el acceso al consumo de carne. Decía esto porque no es menor, no es un reclamo, pero es bueno también que toda la cadena lo vea. Acá faltan eslabones en la comercialización de la cadena, es una cadena que es bastante fragmentada, a diferencia de otras cadenas, como la cadena de la leche, que una vez que entró a la fábrica es todo lo mismo. Si logramos darle un beneficio, el beneficio se da en toda la cadena, acá participan más eslabones, pero digo, el gobierno ha puesto casi 100.000 millones de pesos en la tarjeta alimentar destinadas al consumo de carne, leche y verduras. Me parece que podríamos entre todos, y lo estamos buscando, y de esto doy fe, porque también los empresarios lo están haciendo, algún camino que le permita aliviar este mal trance que está pasando, primero todo el país, pero en particular un sector muy vulnerable de la sociedad que hoy no tiene posibilidad de acceso a una alimentación razonable. Sí, me parece que eso es un trabajo conjunto. Ambos tenemos un frente, nosotros queremos que se desarrolle la cadena, que cada vez haya más actores jugando, que cada vez tengamos mayor producción, que tengamos mayores exportaciones, que tengamos mayores divisas, pero entre todos también miremos que hacia adentro tenemos algunos argentinos que padecen, que no son pocos, y que es, diría, casi la obligación moral de que todos veamos que está al alcance de nuestra mano para poder acercar una ayuda y mejorar la situación de todos, sobre todo en un momento tan particular como son las fiestas. Tal cual, ¿y cuánto se beneficiaría el sector de la carne vacuna si ese porcentaje de argentinos pudiera comenzar a consumir, ¿no, José María? Gracias por la participación, José María, a usted, a Fede, a Fernando, a Gonzalo, bueno, a todos los que estuvieron hoy en esta charla granadera. Hay una encuesta que seguramente va a estar a disposición de todos y que les pedimos que la completen, por favor. Dani. Bueno, gracias, Nico. Un agradecimiento especial para el subsecretario Romero por habernos acompañado en esta charla y fundamentalmente por su acompañamiento durante todo el año y esta predisposición a conversar de todos los temas. Así que un abrazo grande, Cacho, y gracias a todos por haber participado de esta charla y bueno, será hasta la próxima. Tal vez damos una sorpresita y antes de fin de año hacemos un nuevo encuentro virtual. Gracias a todos y un saludo grande. Vale, felicitaciones a los disertantes, abrazo grande. Gracias, José María, saludos a todos. Buen fin de semana.